Hola amigos. Se ha publicado nuestro análisis de episodios de la serie de televisión Blood Flowers. Hemos dejado atrás un episodio muy colorido. ¿Qué tipo de información le trajo Cian a Baran? ¿Dylan dijo la verdad sobre Sabia? ¿Se ha revelado la relación entre Gul y Frat? La respuesta a todas estas preguntas está en nuestro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras. Dylan queda destrozada cuando ve el collar. Cuando Baran ve su condición, pregunta qué pasó. Dylan dice que vámonos de aquí inmediatamente. Sin embargo, Baran cree que Sabia le hizo algo a Dylan. Cuando Dylan dice insistentemente vámonos, Baran dice que está bien, vámonos. Sabia entra a la casa llorando. Baran le cuenta a Dylan sus preocupaciones. Por otro lado, piensa en el collar de Kader Gul. En cuanto a Azade, Gul enumera trabajo tras trabajo. Dylan piensa en el collar. Pregunta qué está haciendo con el collar de mi madre. Él piensa que voy a perder la cabeza. Dice que esto no puede ser posible. Él piensa que debe ser una coincidencia. Baran, Frat, Kudret y Cian se reúnen. Kudret dice que se entiende hablando. Dice que los Carabeis deberían apoyarse unos a otros. Sabia dice que no quiero destruir los sueños de Dylan. Abin dice que puede haber una oportunidad para ambos. Sabia, me duele el corazón. Estoy sufriendo el castigo por todas las malas acciones. Dice que merezco esto. Suena el teléfono de Abin. Recibe noticias de que Zebair ha sido detenido por contrabando de artefactos históricos. Sabia dice que Zebair no debería salir de prisión. Baran reúne a todos en el salón y dice, envié a Seyid y su familia al extranjero. Seyid y su familia no serán tocados. Dice que la culpa de un bebé es nuestra. Baran dice que mi conciencia está antes que todo. Se vuelve hacia Hassan y le dice que te mantendrás alejado de mi esposa y de la familia de Mir. Se dirige a Hassan y le dice que sus acciones se donarán al bienestar infantil. Hassan regresa a Frat. Dice que no escuchas nada. Frat dice que agradezcas haber sobrevivido hasta aquí. Su nombre no será mencionado en las donaciones realizadas a Kudret. Dice que no quieres que se escuche tu nombre en cosas buenas. La mente de Dylan está completamente confundida. Hablando con Gul, Dylan le dice que esta vez no caerá en su trampa. Dylan dice que hablaré con Baran. Mientras está en la puerta, busca información sobre Sabia en Alemania. Mientras tanto, Dylan también entra a la habitación. Si bien planea contar todo sobre Sabia, se da por vencido por temor a que le pase algo a Baran. Suena el teléfono de Baran. Dice que empieces con los preparativos, ya voy. Baran regresa con Dylan y le dice que continuaremos nuestra conversación cuando él venga. Zebdet y Zebrille limpian el restaurante. Zebdet dice que necesitaremos un empleado. Sabia dice que no puedo decepcionar a Dylan. Mientras tanto, entra Dylan. Él pregunta, ¿qué te hace el collar de mi madre? Sabia dice que lo encontré. Dylan muestra la caja frente a Sabia. Él pregunta, ¿qué tiene esto que ver contigo? Sabia empieza a hablar. Dice que este collar era el único vínculo entre tú y yo. Mientras Sabia continúa hablando entre lágrimas, Dylan también expresa su enojo. Me torturaste. Dice que querías matarme, Baran. Él pregunta, ¿cómo puedes venir a mí ahora y decirme que soy tuyo? Sabia, cuando vi esa pulsera, supe que eras tú. Dice que me encantaría borrar todo. Pero no puedo. Dylan dice que todo debe ser una pesadilla. Dice que destruiste todo lo que pertenecía a mi madre dentro de mí. Dylan, te lo pregunté. Entonces, ¿por qué murió tu madre? Sabia, las cosas malas que hice me silenciaron. Dice que estoy muy avergonzado. Dylan dice perdóname. Para Sabia sosteniendo sus manos, mi madre está muerta. Él dice que no puedo perdonarte. Sale de la casa. Sabia se desploma donde está. Se queda llorando. Cuando Dylan sale de la casa, Baran llega a la casa de Sabia.
Sostiene el brazo de Dylan. Él pregunta, ¿cuántas veces harás esto? Dylan dice que ahora no, por favor. Baran dice que está bien, hablaremos cuando lleguemos a casa. Gul dice que Kader siempre hace preguntas. Mi madre dice que parece sospechosa. Frat dice que no lo creo. Pero estoy a favor de decirlo, afirma. Dice que quiero estar en nuestra casa y vivir libremente contigo. Cuando Dylan y Baran van a su habitación, Baran pregunta por qué fuiste allí. Dice que sabías que aprendería. ¿Sabes que lo estoy siguiendo? Dylan pregunta, ¿qué estabas haciendo allí? Dylan pregunta, ¿por qué estás enojado? Baran dice que no quiere volver a experimentar lo mismo. Dice que es posible que hayas olvidado lo que pasó durante 3 meses. Pero no lo olvidé, dice. Baran dice que estás muy triste. Él pregunta qué está pasando. Dylan dice que aún no lo he descubierto. Cian llega a la sala de estudio. Baran, Kudret y Zebair fueron detenidos. Dice que fue detenido por contrabando de artefactos históricos. Dylan y Gul hablan de lo ocurrido en el mirador. Le dice a Dylan Gul que ella es Esrailmaz. Rosa no puede creerlo. Sabia no puede ser mi madre. La mujer que me atormentaba era la mujer a la que contaba los días para abrazar durante tanto tiempo. Mientras tanto, Sabia llega a la mansión para reunirse con Dylan. Le pide otra oportunidad. Sabia le dice a Dylan, te entiendo. Sé que nadie quiere tener una madre así. Dice que sucumbí a mi ira. Tu padre hizo una calumnia. Murió sin dejarme verlo ni una sola vez, dijo. Que Dios no permita que nadie experimente este dolor. Sabía cuando Gulsa entró en mi vida, te convertiste en mi consuelo. Su amor me cegó. Él también se fue. Dice que sabes lo que pasa después. Dylan dice perdóname. Dice que estoy rogando. Baran se acerca a ellos. Él pregunta qué está pasando. Kader, por otro lado, afirma que el collar no es falso. Pregunta de dónde vino este collar. Cuando Gul miente, Kader le dice que no se esconda detrás de mentiras. Mientras tanto, entra Frat. Dice que compré el collar. Por otro lado, Cian llega a Baran. Él le dice que ha encontrado información interesante sobre Sabia. Según él, Sabia Gultekin murió en el accidente. Dice que la persona que continúa su vida como Sabia Emirolu está utilizando la identidad de una persona muerta. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.